Hola a todos, seguimos con estos encuentros, conferencias o catequesis o como quieran llamarlas, sobre el discernimiento. Vimos en la introducción, los tres, casi es como una anterior, las tres condiciones básicas para hacer un discernimiento, que son tener un punto de inicio, cómo me encuentro yo, un punto de llegada, a donde quiero ir, que decimos obviamente nosotros es la santidad, ese camino hacia la santidad, cómo puedo ir alcanzando poco a poco esa santidad. Y tercero sería mi identidad. Decíamos que según mi estado de vida, se podría decir también, se puede entender mi condición de religioso, en mi caso sacerdote, casado, soltero, viudo, etcétera, va a cambiar el camino hacia la santidad, va a cambiar y también según eso mi punto de partida puede ser diverso. Quizá el punto de destino es el mismo, pero el tipo de santidad es diversa. En cada caso no es que una sea mejor que la otra, simplemente son distintos. Ahora vamos a desarrollar un poco más este proceso, este camino de discernimiento. Lo llamo el arte. ¿Por qué? Porque discernir es un arte. No es una cosa que yo aprendo, una técnica. Discernir no es tampoco un raspa y gane, a ver qué me sale, a ver qué me toca, sino que es todo un proceso casi artesanal que voy desarrollando. Y como fundamento pongo esta frase de San Pablo: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Al final ese es el objetivo del discernimiento, es ofrecer mi cuerpo, mi vida, San Pablo toma aquí la palabra cuerpo como ese total de mi propia vida, mi existencia, se puede decir, como una víctima viva, santa, agradable a Dios. O sea, que mi vida sea agradable a Dios. Dice, es mi culto espiritual. Es decir, hay un culto objetivo, por ejemplo, cuando vamos a misa, es un culto, un acto de culto, una adoración, etcétera, un momento de oración. Pero San Pablo dice, para que mi vida sea toda mi vida un culto, ¿qué es lo que tengo que hacer? No acomodarme al mundo presente, que es una tendencia bastante fuerte que tenemos, a acomodarnos, a entrar a lo que se llama ahora la zona de confort, a quedarnos ahí. Antes bien, transformados mediante la renovación de nuestra mente. Entonces, el discernimiento me tiene que llevar a esta renovación interior, de forma que puedo distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. No quedarme solo en el medio, en la mediocridad, sino apuntar con mi vida a lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Lo que dice San Ignacio en sus ejercicios espirituales, aquello que más, ¿no? Ese de más que me implica seguir el camino de Dios. ¿Qué es lo que es el discernimiento? Aquí voy a seguir algunos autores que dan una definición. Sigo principalmente tres, ¿no? Henry Nouwen tiene un libro sobre el discernimiento. Thomas Gain habla mucho del discernimiento, es un libro sobre la oración. Y el Papa Francisco, que les aconsejo, al final, vieron la introducción, puse al final, lo voy a poner de nuevo, ese acceso a las catequesis que dio, ¿no?, sobre el discernimiento. Primero, Henry Nouwen. ¿Qué nos dice Henry Nouwen de lo que es el discernimiento? El discernimiento, dice, es comprensión espiritual. No es solo una comprensión racional, ¿no? Abarca también mi alma, mi espíritu. Y conocimiento experiencial, no es conocimiento teórico, sino que experiencial en la vida, de la acción de Dios en la vida cotidiana. Lo que decía San Pablo, ese culto espiritual, ¿no?, en la vida cotidiana, a través de una práctica espiritual disciplinada. Como les decía, el discernimiento no es el raspa y gana,
a ver qué me toca. No, es una práctica constante. El discernimiento es vivir fielmente y escuchar el amor y la guía de Dios para poder realizar la llamada individual y nuestra misión compartida. Entonces, descubrir cómo opera este amor de Dios en mi vida personal, y también normalmente nosotros formamos una parte de una comunidad, una familia, un movimiento religioso, una parroquia, una misión compartida. Entonces hay dos niveles un poco del discernimiento, a nivel personal, en mi vida propia, y a nivel también comunitario, familiar, etc. La misión que comparto con otros, un marido y mujer, tiene una misión. Recuerden que el matrimonio es un sacramento al servicio. Entonces ahí tiene una misión compartida que tiene que discernir cómo nuestro matrimonio va a ser al servicio de la comunidad. Segundo, bueno, aquí les pongo un ejemplo también de alguien que hizo un discernimiento. Dice el Evangelio de Lucas, está hablando de estos 10 leprosos que van a Jesús, se presentan ante Jesús, piden su guarición y Jesús los manda al sacerdote. Y en el camino no es que inmediatamente se ven curados. Hay una acción de Jesús y en el camino se dan cuenta que quedan curados. Y uno de ellos dice, oye, aquí Dios actuó. La lepra no me la curé yo. No hay un golpe de suerte, sino que es Dios. Yo fui a pedir esto y Dios tocó mi vida. Entonces, reconozco, hay un acto de reconocimiento de ese actuar, de ese amor de Dios en mi vida. Por eso se vuelve glorificando. Tiene esa acción hacia el externo, glorificar a Dios en voz alta, postrarse rostro en tierra, porque me doy cuenta que fui objeto de una gracia divina, ¿no? Y doy gracias. Y al final ese es el discernimiento. Descubro ese amor de Dios en mi vida, esa gracia de Dios que ha tocado mi vida. Thomas Green, y esto si les hiciera un examen al final de estas 3 conferencias, ¿qué es lo que es el discernimiento? Esto es el arte de encontrar la voluntad de Dios en las situaciones concretas de la vida que enfrento. Pues cada día, ¿qué es lo que Dios quiere para mí hoy? Y claro, no es que tengo que estar a cada decisión decisión importante, sí, pero si yo estoy en un clima, veremos después cuál es ese clima de discernimiento, ya como que naturalmente me voy dando cuenta de esta voluntad de Dios. Porque si no puedo enloquecer, o sea, si voy a ir en la mañana, no sé qué cocinar y tengo que hacer todo un proceso de discernimiento para saber qué cocinar, cuál es la voluntad de Dios, bueno, creo que hay más un problema de escrúpulo, ¿no? Pero entre una elección y otra, pequeñas cositas de la vida que tal vez no hay en juego un pecado o no un pecado, pero sí aquello que más me lleva. Y quizás no es qué voy a cocinar, sino por qué, para quién, cómo lo voy a hacer. Y el Papa Francisco, que como buen jesuita, ¿no?, es experto en discernimiento, en los ejercicios espirituales, discernimiento de espíritus, nos dice: ejercicio de la inteligencia. Tantas veces creemos que la vida espiritual es apagar la inteligencia y caemos en un fideísmo. Eso es jugar al raspa y gane. No. Ejercicio de la inteligencia y también de mi habilidad, de mi voluntad, para aprovechar el momento favorable, para descubrir cuál es el momento de Dios, ese momento favorable de encontrar la voluntad de Dios. Entonces, estas son condiciones para una buena elección: uso de la inteligencia, uso de la voluntad, de mis capacidades. Entonces esa reflexión de la mente y del corazón implica mis afectos, mi voluntad, que tengo que hacer antes de tomar una decisión. ¿A dónde me lleva esta decisión? ¿Qué es lo que me motiva a tomar esta decisión?
Presupuestos. Ya les dije un paso antes son las condiciones, ¿no? De dónde parto, a dónde voy, cuál es mi identidad. Teniendo eso claro, bueno, ¿qué presupuesto tiene que haber para hacer un presupuesto? Uno, querer hacer la voluntad de Dios. Porque yo puedo tener muy claro mi punto de partida, mi punto de llegada, quién soy, pero no quiero. No me interesa la voluntad de Dios. Entonces, es una apertura que una persona realmente desea hacer la obra de Dios. Entre tantas cosas que me pasan en la vida, yo quiero decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Me importa lo que Dios quiere para mí. Le importa lo que el Señor quiere. Y les confieso, para mí fue una motivación muy grande discernir si esta era mi vocación. Digo, bueno, si Dios me creó para algo, no para, porque, ay, se me escapó y salió Rodrigo Serrano. No, Dios tenía un fin en su infinito amor, y sería triste que yo me vaya a este mundo sin ni siquiera haber intentado saber qué es lo que Dios quería para mí. Segundo, apertura. Porque yo puedo querer, pero detrás puede estar el que Dios se ajuste a mí, y no el verdaderamente querer yo ajustarme a lo que Dios quiere. Entonces, estar dispuesto a ser instruido, a ser guiado por el Señor. Tantas veces queremos trabajar para Él, pero como yo quiero. Dios es importante, pero Dios se tiene que ajustar a mi plan y no yo al plan de Dios. Y no aprendo a dejarle tomar las riendas de mi vida. Entonces, no solo querer, sino también esa apertura a dejarme guiar, a dejarme instruir por Dios. Y tercero, obviamente, yo no le doy las riendas de mi vida a un inexperto, a un desconocido. Entonces, para que estos dos anteriores den fruto, tengo que conocer al Señor. En el sentido bíblico, de un conocimiento vivo, que nace del amor. Es conocer al Dios vivo, que quiere lo mejor para mí. Y aquí es donde entra la ayuda de un director espiritual, alguien que co-discerna conmigo. Un director espiritual que, más que conocimientos teóricos que puedan ayudar, obviamente, sobre todo en etapas más complicadas, más avanzadas de la vida espiritual, alguien que conozca las dinámicas de la vida espiritual, pero sobre todo que sea un hombre de oración, que sea un hombre de profunda vida interior, que tenga ese conocimiento vivo y me pueda introducir al conocimiento del Dios vivo. ¿Cuál es el clima del discernimiento? O sea, obviamente el discernimiento necesita un ambiente para que se pueda desarrollar. Si yo vivo totalmente distraído, totalmente metido en diversas cosas, va a ser muy difícil hacer un buen discernimiento. Entonces, se podría decir, condición, parte del ambiente es la oración. Si yo vivo disperso en las cosas del mundo, redes sociales, salidas, visitas, vida social, fiestas, etcétera, que no digo que estén mal, pero si mi mundo es ese, será muy difícil. Si no hay lugar a la oración, perdón, espérenme, no sé por qué no traduje esta, pero bueno, yo se los traduzco. Entonces, la oración, preguera es oración, y es una ayuda indispensable para el discernimiento espiritual. Si no hay momentos de intimidad, de ese conocimiento vivo del Dios vivo, ¿qué discernimiento voy a hacer? Una oración que involucre mis afectos, que me permita de dirigirme a Dios con simplicidad, con familiaridad, como quien habla con un amigo, ¿no? Dice Santa Teresa, la definición de oración es un diálogo, ¿no?, de corazón a corazón con quien sabemos que nos ama. Y eso es el discernimiento, ese es el primer paso, el primer clima. Si no hay una vida de oración básica,
si no hay momentos exclusivos para Dios en mi vida, será muy difícil que yo ejercite un discernimiento. Segundo, conocer a mí mismo. Lo decíamos al inicio. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi punto de partida? Necesito eso. Si no, voy a estar de caída de trastazo en trastazo. Entonces, ese examen de conciencia, que no es un recuento como en que nace, también lo dice Papa Francisco, ¿no? Como que nace la lista de las compras. ¿Cuáles son mis pecados? ¿Cumplí o no cumplí? ¿Qué hice mal? No, que es ese examen general del día. Cosa sucedió en mi corazón en este día. Han pasado tantas cosas. ¿Qué cosas? ¿Por qué? ¿Qué señal han dejado en mi corazón estos eventos? Ver el recorrido de los sentimientos, de las atracciones de mi corazón durante la jornada. Es decir, ¿de dónde viene? Experimento tristeza. Bueno, ¿de dónde viene esta tristeza? Sí, puede ser que tuve una noticia difícil, un día difícil, un encuentro, una discusión. Y sí, darme cuenta, ¿y a dónde me lleva esa tristeza? Si me lleva a refugiarme en Dios, a buscar en Él su consuelo, bien. Pero si me lleva al rencor, al encierro en mí mismo, a la desesperación, bueno, ahí puedo decir, bueno, no. Entonces, ver el camino, desde dónde viene y hacia dónde me llevan, para cambiar lo que decíamos, recalcular, ¿no? No puedo cambiar los eventos, pero sí puedo cambiar mi actitud ante los eventos. No puedo cambiar mi carácter, mi temperamento, pero sí puedo cambiar la actitud con que enfrento esas reacciones de mi carácter, de mi temperamento. La dirección espiritual, ya lo hablamos, es el contexto normal, sino esencial del discernimiento. Sobre todo para quien está dando los primeros pasos en la vida espiritual. Nadie es buen juez en su propia causa. Entonces, un buen director espiritual no decide por mí, no discierne por mí, me ayuda a discernir, me ayuda a tomar una decisión de cara a Dios con plena libertad. A veces queremos que el director, como quitarnos la responsabilidad. Padre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dígame usted. No, eres tú el que tienes que darte cuenta qué es lo que Dios te está pidiendo. Y a veces hay gente que va de sacerdote en sacerdote, de director espiritual en director espiritual, hasta escuchar lo que quiere oír. Y ahí volvemos a lo anterior. Hay un deseo, hay un querer, pero no hay una apertura a lo que Dios me quiera decir. Y tercero, los sacramentos. ¿Por qué? Porque el sacramento es dejar que Dios toque mi vida. El sacramento no depende tanto la eficacia del sacramento, no depende tanto de la santidad del ministro. Si yo me voy a confesar, el sacerdote puede estar en pecado grave, será el sacerdote que, claro, que es ministro de un sacramento en modo indigno, pero el sacramento a mí, Dios no es que me diga, no, es que como el sacerdote era pecador, no te perdono. El perdón de mis pecados viene, y el Espíritu Santo se puede servir de ese pecador para darte una luz. Lo mismo, la comunión. Hay un encuentro íntimo con Dios ahí. Quiero conocer a Dios. ¿Dónde lo conozco más que ahí en el tabernáculo, en la Eucaristía? Dejo que Dios vaya tocando mi vida, vaya modelando mi vida. Le abro esa puerta al Espíritu Santo. En cada sacramento hay una que se llama epíclesis del Espíritu Santo. Entonces, estos 4 elementos que me permiten también hacer un correcto discernimiento: la oración, el conocimiento de mí mismo, la dirección espiritual y la vida de sacramentos en modo constante, en modo habitual.
Lo dejamos aquí. En la próxima vamos a seguir viendo ciertos aspectos del discernimiento.